Conocer el suelo que nos rodea, la tierra que nos rodea, nos permite vivirla con más intensidad, aprovecharla mejor y vivir más seguros. La tierra que nos rodea está en movimiento y a veces ese movimiento nos hace temblar. Hoy en Somos Unju, sismología, tierra en movimiento. Me voy a encontrar con Guadalupe Maro, geóloga de la Universidad Nacional de Jujuy. Guadalupe, estamos en la ribera, en la banda del río Guasamayo. A mi derecha está la ciudad de Tilcara. ¿Por qué estamos sobre la ribera del río Guasamayo? Estamos aquí, Rodolfo, para poder empezar a hablar de sismos. Pero primero vamos a hablar un poquito de tectónica de placas. Jujuy está en la placa continental sudamericana, por debajo de la cual se subduce la placa oceánica de Nazca. Este proceso genera una presión, ¿sí?, que da lugar a la formación de fracturas y pliegues, construyendo a lo largo de millones de años las cadenas montañosas que llamamos los Andes. Y aquí podemos apreciar algo de esos indicios, digamos. Sí, podemos ver una fractura. Ahí vemos una planicie que de repente queda truncada por este cerro. En realidad lo que está sucediendo es que este pedazo de corteza se está subiendo por encima de aquella, a través de una fractura. Lo estás diciendo como si todavía hubiera movimiento, como si esto estuviera activo. Sí, particularmente esta no, pero en otros lugares de la provincia sí hay actividad y estas fracturas son las que se asocian, el movimiento de estas fracturas, a los sismos y a los movimientos de la tierra. Y esto es lo que entonces podemos apreciar hoy aquí, pero de todas maneras estamos en una zona Tilcara y la Quebrada Humahuaca, donde este tipo de movimientos pueden ocurrir. Sí, estamos en una, Jujuy entera está en una zona sísmicamente activa, nivel 3, color naranja en un mapa de peligrosidad. ¿Y entonces qué tipo de fenómenos podemos decir que son los sismos? Los sismos son movimientos de la Tierra que ocurren en realidad en el interior de la Tierra, pero que se propagan como ondas, como cuando tiro una piedrita en un estanque tranquilo. Se propagan en todas direcciones. Y las ondas superficiales son las que nosotros sentimos y las que generan daños en nuestras casas y en nuestras estructuras. O sea que estamos en un territorio que no es de los más peligrosos en la Argentina, pero sí tiene un nivel importante de posibilidad de que ocurra este tipo de movimientos. Sí, el INPRES mide aquí todos los días en movimientos sísmicos, son los que son en general de baja intensidad. O sea que el Instituto de Previsión Sísmica, que es un instituto nacional, tiene registros, sigue los registros diarios de los movimientos que hay en cada una de las provincias argentinas. Sí, registran todo el país. Y esos registros cotidianos me hacen pensar que a lo mejor existen movimientos, sismos, que por ahí las personas no los identificamos, no los sentimos, pero hay un nivel de movimiento que no percibimos, pero que realmente ocurren prácticamente cotidianamente. Sí, en general tienen magnitud 3, 4, los que nosotros en general ya sentimos son de 5 para arriba. O sea que podemos decir que en Jujuy todos los días hay un movimiento de la tierra, simplemente que no lo percibimos porque son muy bajos, pero tenemos la posibilidad de que esto pueda ocurrir en algún momento y en algún lugar de la provincia de una forma un poquito más sentida y más fuerte. Sí, exactamente, Rodolfo. Es importante cuando uno planifica la urbanización de un espacio, entender el paisaje y observar la geología alrededor. Por ejemplo, acá en Tilcara nosotros vemos claramente cómo las rocas inclinan a favor de la pendiente, coincidiendo hacia la localidad. Lo que si nosotros tenemos un movimiento de la tierra, un sismo, es el riesgo de que se produzca un desprendimiento es mucho mayor. Voy a conversar con Juan Pablo, que está un poquito más arriba, para seguir charlando sobre este tema de los sismos. Juan Pablo, cuando uno lee alguna noticia sobre un sismo, un movimiento de estas características,
suelen indicar con un número el grado, digamos, o la intensidad, pero además suelen hablar de distintas escalas. ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo uno tiene que leer esos números? Bien, bueno, cuando uno siente un sismo o va al INPES, el Instituto de Previsión Sísmica, a ver la escala o la magnitud que tuvo, tenemos dos escalas, la escala de Richter y la escala Mercalli. La primera nos está viendo la intensidad que tuvo ese sismo vinculado a el epicentro y la intensidad de ese episodio y las ondas que se generaron y se propagaron. Y la escala Mercalli tiene que ver con una intensidad de daños que genera superficialmente. Entonces, una está vinculada a los daños que genera y el otro a la intensidad de movimiento. Podemos tener sismos de mucha intensidad con un epicentro muy profundo que no generen daños en superficie, y podemos tener sismos superficiales de no tan fuerte intensidad en escala de Richter, pero en escala Mercalli puede generar daños importantes y tener una escala alta. ¿Y hay equipamiento, o sea, hay instrumentos que miden esa intensidad? Sí, hay instrumentos y se llaman sismógrafos que están ubicados en distintos sectores del país y lo que hacen es medir la intensidad de las ondas que llegan. Y esos instrumentos, por ejemplo, en la provincia de Jujuy tenemos esos instrumentos para medir los sismos. Yo creo que hay instaladas estaciones de medición. Sí, no tenemos una estación que registre, ¿está bien? Pero sí tenemos instalados puntos que captan sismos. Perfecto. Te tengo que preguntar, toda la provincia de Jujuy está en la región andina prácticamente, la totalidad de nuestro territorio. Esto quiere decir, ahora estamos en la quebrada Humahuaca, comprendemos que también es una zona donde posiblemente puedan ocurrir este tipo de fenómenos, pero esto es en toda la provincia de Jujuy, digamos, toda la provincia está sometida a estos posibles sismos. Tal cual, totalmente. La historia geológica de los Andes tiene un tiempo más o menos de 50 a 60 millones de años, ¿está bien? En ese tiempo se fueron levantando y generando esta cordillera que estamos viendo actualmente. A medida que se va generando, la deformación se fue propagando desde el oeste hacia el este. Eso quiere decir que si nosotros nos fuéramos a 50 millones de años atrás, quizás esto sería una zona, un valle, una zona llana, como la zona del Ramal, y tendríamos la cordillera muy al oeste, en la zona de Chile probablemente. ¿Está bien? Eso quiere decir que durante el tiempo de los últimos 50 millones de años, la cordillera ha ido migrando, o la deformación y el crecimiento de las cordilleras, la rugosidad ha ido migrando hacia el este. Los sismos migran. Esto, como venía diciendo, tenemos hoy por hoy la zona más activa tectónicamente, hablando de estructura, es el este, hacia la zona del Ramal, ¿está bien? De hecho, si vamos a ver cuáles son los sismos más importantes en el NOA en el último tiempo, nos tenemos que ir, por ejemplo, a Rosario de la Frontera, que es la zona donde hubo un sismo muy importante que incluso destruyó casas, todo. Entonces, cuando uno va al Instituto de Previsión Sísmica y se fija en los sismos que hay diariamente, tenemos dos sismos muy distintos. Sismos bien en la Puna, que están vinculados a profundidades de 250, 240 kilómetros de profundidad, muy profundos, de 3, 4 en escala de Richter, que sería fuerte si fuera superficial, pero al estar profundo, en superficie se siente como una vibración suave. Y tenemos sismos, por ejemplo, en el corrimiento andino principal, que es la zona que divide lo que es la subida de Bárcena, por ahí pasa, ¿no? Que hacia el norte está Caspalá, Santa Ana, que hace unos meses tuvimos sismos de 3, que se sintieron en San Salvador bastante fuerte, porque fueron sismos de 13 kilómetros de profundidad. ¿Está bien? Entonces, a la hora de analizar la intensidad y la fuerza que tiene un sismo, tiene que ver distintas cosas. La profundidad es un factor importante. Cuanto más somero, más se va a sentir en superficie. Otro es la intensidad que tiene ese sismo, ¿está bien? Que es en la escala de Richter se mide. Un sismo de 3, 4 superficial ya puede generar daños en superficie. Juan Pablo, vos sabés que la gente que se dedica a la ciencia, que nos dedicamos a estos temas, solemos recibir preguntas bastante frecuentes. Los biólogos nos tienen la costumbre de preguntarnos con una hojita de qué planta es, con un pedacito de insecto, a qué insecto pertenece, así que te voy a hacer la pregunta que uno le haría a un geólogo hablando sobre sismos. ¿Se pueden pronosticar, se pueden prevenir los sismos, se puede decir cuándo van a ocurrir? Mira, no se puede pronosticar o decir mañana va a ocurrir un sismo de tal magnitud. Lo que sí se puede saber es qué zonas son actualmente tectónicamente activas, cuáles tienen mayor riesgo para poder prevenir una catástrofe, ¿está bien? Y esto como se hace con planificación urbana, con planificación
también de educación a la población para poder que la gente esté instruida en qué hacer frente a un evento sísmico, que haya puntos seguros. Todas las localidades de la Quebrada Humahuaca, mismo San Salvador, tendría que tener puntos seguros, puntos donde, por ejemplo, en una plaza, un punto que diga, en caso de sismo, ubíquese aquí. Los edificios públicos deberían tener también. Yo creo que eso sí, se puede prevenir, se puede hacer un trabajo de prevención. No se puede pronosticar cuándo va a ocurrir o cuándo no, porque eso depende de la dinámica misma del interior de la Tierra. Entonces, como decís vos, ante estos fenómenos que se puede decir que hay un porcentaje de posibilidad de ocurrencia, pero no exactamente cuándo van a ocurrir, lo importante es actuar en la contingencia, saber qué tenemos que hacer individualmente y socialmente en cada lugar de trabajo, en cada edificio, en cada vivienda, en caso de sismo. Así que es muy importante la educación, me parece que es muy importante poder sensibilizar a la población y saber qué es lo que tiene que hacer cada uno. Sobre todo en San Salvador de Jujuy, por ejemplo, donde tenemos un sismo muy cercano que es del 1860 y algo. ¿Eso es un sismo cercano? Eso es un sismo muy nuevo, relativamente nuevo. Eso quiere decir que es una zona tectónicamente activa. El último sismo más importante que registró la ciudad de San Salvador fue en el año 1860 y algo. Eso en tiempos geológicos es ayer, digamos. Diría que hasta en arqueológicos es ayer, para ir más nuevos. Y es un sismo que destruyó parte del cabildo y tiró una torre de la iglesia de San Salvador. Para nuestros tiempos, eso es actividad actual. ¿Está bien? O sea, eso quiere decir que San Salvador hoy en día podría ser un epicentro de algún sismo grande. ¿Está bien? Que podría generar algún tipo de daño. Entonces, yo creo que es muy importante que se empiece a trabajar en previsión y en educación sobre sismos en la provincia, pero más sobre todo en la zona de San Salvador, del Ramal, que es la zona que actualmente está siendo más activa tectónicamente. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Me voy a San Salvador de Jujuy. Voy a conversar con Juan Pablo y con Guadalupe acerca de los sismos, pero ya ahí en la ciudad capital de nuestra provincia. Juan Pablo, bueno, estamos en la Tacita de Plata, esta hermosa ciudad de San Salvador de Jujuy. A la altura de la vieja estación de tren empieza aproximadamente estructuralmente la Quebrada Humahuaca. ¿Cuáles crees vos que son las características geológicas que alguien que quisiera planificar en serio el desarrollo urbano, el crecimiento de esta ciudad debería tener en cuenta respecto precisamente a tener en cuenta esas características geológicas de la zona? Bien. Bueno, como veníamos hablando anteriormente, estamos en un contexto de cordillera de los Andes. Entonces, la provincia está en un contexto de cordillera de los Andes. Y eso va a ser un factor muy importante a la hora de ubicar los centros urbanos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas rugosidades, serranías, montañas, entonces nos deja como lugares para habitar la zona de los valles. ¿Está bien? Particularmente la ciudad de San Salvador de Jujuy está ubicada en el valle del Río Grande, un valle fluvial. ¿Está bien? Y esto da ciertas connotaciones o cuestiones importantes a tener en cuenta, que es, tenemos agua cerca, tenemos ríos, y cuando hay crecidas uno ve los efectos que producen. Y además, como venimos hablando de tectónica, ¿no? Y vamos a tomar un poco de esto también, el Río Grande, para moverse o para tener su curso de agua, se ubica en un lineamiento muy importante, que es una estructura tipo falla. Y cuando vemos un mapa de la ciudad de San Salvador, también vemos que hay distintas fallas que atraviesan la ciudad. Tenemos la falla de los Alisos, que es una falla que nace en el dique de los Alisos, donde está el dique justo, que pasa por debajo del GAM 5. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. De alguna manera, cuando vos decís que está la ciudad de San Salvador de Jujuy, también está cruzada por fallas, esas fallas tienen, de alguna manera, pueden tener algún tipo de movimiento o lo tienen permanentemente, digamos, pueden tener un efecto sobre las construcciones. Mira, actualmente los estudios que se han hecho sobre estas fallas o sobre las sierras que están circundantes a San Salvador dicen que los últimos movimientos han sido hace 2 millones de años, ¿está bien? Volvemos al tiempo geológico. Para la geología son tiempos nuevos.
No se han registrado movimientos nuevos, o sea, con neotectónica, como se diría, en los últimos 100.000 o 1.000.000 de años atrás. Pero eso no quita que pueda suceder, ¿está bien? Y incluso no necesariamente tiene que suceder un movimiento de una falla en San Salvador para que San Salvador sienta o sufra daños, ¿está bien? Puede suceder, como dijimos, 50 kilómetros al norte o 30 kilómetros o 20 o 10, y si la magnitud es alta, si la profundidad es baja, eso nos va a hacer que San Salvador sienta ese sismo y sufra daños. Entonces vos de alguna manera dirías que todas estas condiciones, estas características tendrían que ser tenidas en cuenta en cualquier proyecto de desarrollo urbano que decida en qué sitio va cada una de las actividades que puedan darse en esta ciudad. Totalmente, totalmente. Siempre tener en cuenta que estamos en una zona de riesgo sísmico, ¿no? Que es una zona donde pueden ocurrir sismos. Han ocurrido, como dijimos anteriormente, sismos muy importantes que han generado daños en la ciudad de San Salvador, como dijimos, la iglesia, el cabildo. Entonces, sí o sí, la planificación urbana tendría que tener en cuenta que estamos en una zona de riesgo sísmico. Tenemos los conceptos mucho más claros, Juan Pablo. Me voy a hablar con Guadalupe de un tema que obviamente tiene que estar previsto y parece que todavía no del todo lo tenemos previsto, que es el tema de prevención sísmica. Buenísimo, Rodolfo, muchísimas gracias. Estábamos diciendo que, bueno, en Jujuy son casi cotidianos los sismos, más frecuentes en la zona de la Puna, muy profundos, algunas veces un poquito más fuertes en la zona del Ramal y más superficiales. Y quien más, quien menos en esta ciudad en los últimos años ha pasado por algún momento que sintió una vibración grande en alguna vidriera de algún comercio, alguna ventana que se agitó un poco, en algún edificio alto sintió alguna vibración. O sea, no es frecuente, pero se perciben a veces en esta ciudad algún tipo de movimiento de la tierra, lo cual obviamente, como lo han dicho tanto Juan Pablo como vos, a todas luces necesitamos tener en cuenta esto para poder prevenir y sobre todo la contingencia. Si ocurre, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es entonces la prevención sísmica? ¿A qué se le llama la prevención sísmica? Sí, Rodolfo, lo importante es entender que los terremotos ocurren, no los podemos evitar. Entonces lo que tenemos que tratar es de minimizar los daños y eso lo hacemos a través de la prevención. ¿Cómo hacemos prevención? Hacemos prevención educando a la población, hacemos prevención construyendo, generando infraestructuras que sean sismoresistentes, es decir, que ante un evento sísmico puedan resistir esos movimientos y no se destruyan o se destruyan lo menos posible. Y también aportando conocimientos geológicos nuevos, generando mapas de riesgo. Los mapas de riesgo son los que nos indican qué zonas son las más vulnerables a sufrir daños, y también entendiendo cómo es la geología, cómo son las características de las infraestructuras, qué cantidad de población habita, ¿no? Que eso es lo que va a dar un mayor o un menor daño, ¿no?, a la sociedad. Seguramente nos están viendo muchas chicas y chicos que están terminando la escuela secundaria y que están pensando, no tienen todavía decidido qué carrera universitaria seguir. ¿Cuáles son los aportes que haría un geólogo a este tema particular de los sismos y ayudar a la comunidad a tener planes realmente de contingencia que valgan? El conocimiento del suelo, de la naturaleza, del paisaje, digamos, cómo están conformados, ¿no? La geología en general, cómo son las rocas que afloran, las fallas, las estructuras, todo lo que tiene que ver con la conformación del territorio a nivel del suelo, digamos, ¿no?, del paisaje que habitamos, y también la educación a través del conocimiento de los sismos, de cuánto ocurren, cuál es la frecuencia, cuál es la magnitud. Y decime, en una ciudad como Jujuy, digamos, uno podría tener claro cuáles son los lugares seguros a los cuales acudir en caso de sentir un movimiento. No, eso es importante que se defina en un futuro próximo, si es posible, ¿no? Zonas seguras donde en caso de sismos la gente pueda evacuar, tanto en el centro de la ciudad como también en los barrios y en toda la ciudad de Jujuy. Lo mismo en la quebrada de Humahuaca, en el Ramal, en todos lados, digamos, donde puedan sentirse un sismo. Uno cuando visita algunas ciudades, otros países donde esto ha ocurrido desgracias importantes, seguramente muchas jujeñas y jujeños conocen Chile, han ido a Chile. Chile
suele tener problemas, incluso de que los sismos provoquen tsunamis, digamos, que se mueva también el mar. Y uno ve ahí claramente, digamos, hoy en día, uno ve claramente todas las indicaciones en las ciudades, en los caminos, en las rutas, las vías de evacuación, digamos. Eso sería lo que tendríamos que tener en una ciudad como San Salvador de Jujuy, claramente definido en la contingencia cuál es el comportamiento. Sí, y la educación lo que hace también, lo que va a ayudar es que si nosotros sabemos qué hacer, todo va a ser con más calma también, ¿no? Porque es como que, bueno, hay un sismo y entramos todos en caos, ¿no? Saber a dónde, en qué lugares ubicarnos para resguardarnos, qué hacer con los niños, qué hacer con los ancianos, también a dónde recurrir. Es importante que las familias puedan tener una mochila en cada hogar, ¿sí? Que tenga un kit de supervivencia para poder abastecerse 72 horas antes de que pueda llegar una ayuda y poder cuidarnos. Eso es importante, que la gente esté educada para poder cuidarse a sí misma y a los que tiene alrededor. Nos quedó muy claro, Guadalupe, todos estos temas y seguramente habrás entusiasmado a muchos chicos y chicas que están terminando el secundario, porque obviamente vamos a necesitar más geólogos y geólogas para poder trabajar en estos temas. Así que muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vos, Rodolfo. El aporte de la investigación científica y el desarrollo tecnológico son fundamentales para esto y nuestros investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy hacen aportes sustanciales para la planificación. Esto ha sido Somos UNJU, Universidad, Territorio y Transformación.